Hola gente, ¿cómo estáis? Espero que bien. Soy Te y espero les esté gustando la serie de videos que hemos estado subiendo. Como ven, hemos estado teniendo un poco más de actividad y también vamos a tener un poco más de actividad en Discord. Sé que lo tenemos abandonado, pero tenemos algunos asuntos personales que estamos tratando de zanjar para que todo quede perfecto. Sin más, no se olviden de comentar y dar su me gusta. En una noche de tormenta, en una pequeña cabaña al borde del bosque, se encontraba Lucas, un hombre solitario y curioso por naturaleza. Había decidido pasar la noche leyendo relatos de terror que había encontrado en un antiguo libro polvoriento. Mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas y el viento soplaba con furia, Lucas se preparaba para una noche de escalofríos y emociones intensas. El primer relato que atrapó su atención fue sobre un pantano embrujado. La historia contaba sobre un lugar oscuro y misterioso, donde las sombras cobraban vida y los susurros de los espíritus del pasado se mezclaban con el susurro del viento entre los árboles. Según la leyenda, aquellos que se aventuraban en el pantano nunca regresaban, o si lo hacían, no volvían siendo los mismos. Lucas se estremeció al imaginar las oscuras aguas del pantano y las criaturas que acechaban en su interior. Pero, ¿era real o solo una invención de la imaginación? Decidido a encontrar respuestas, Lucas pasó a la siguiente historia, que trataba sobre un libro encantado. Se decía que este libro tenía el poder de atrapar a cualquiera que se atreviera a abrirlo, arrastrándolo a un mundo de pesadillas y terror. Las páginas estaban llenas de palabras prohibidas y símbolos oscuros, y se rumoreaba que aquellos que lo leían quedaban condenados a una eternidad de sufrimiento. ¿Podría ser cierto, o solo otra invención para asustar a los débiles de corazón? Mientras Lucas continuaba leyendo, la línea entre la realidad y la ficción comenzó a desdibujarse. Los sonidos de la tormenta parecían cobrar vida, susurrando secretos oscuros y promesas de peligro. Cada sombra en la habitación parecía tomar forma, acechando en los rincones más oscuros. ¿Eran solo trucos de la mente de Lucas, o había algo más siniestro en juego? De repente, un destello de relámpago iluminó la habitación, y por un instante, Lucas creyó ver una figura oscura acechando fuera de la ventana. El miedo lo invadió, pero también la curiosidad. ¿Qué había de cierto en todas esas historias de terror? ¿Eran solo invenciones de la mente humana, o había algo más oscuro y maligno acechando en las sombras? Con el corazón latiendo con fuerza, Lucas decidió enfrentarse a sus miedos y descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. ¿Lograría separar la realidad de la ficción, o caería presa de las sombras que lo rodeaban? Solo el tiempo lo diría en aquella noche de terror y misterio. Mientras Lucas se adentraba en las profundidades de la noche, su mente se convirtió en un torbellino de dudas y temores. Cada sonido de la tormenta resonaba como un eco de las historias que había leído, alimentando su imaginación con imágenes de terror y desesperación. Decidió salir de la cabaña y adentrarse en el bosque, determinado a descubrir la verdad detrás de los relatos que lo habían atrapado. La oscuridad era abrumadora, apenas mitigada por el resplandor intermitente de los relámpagos. Cada paso que daba parecía llevarlo más profundo en un mundo de sombras y secretos oscuros. Pronto, llegó al borde del pantano que había sido el foco de la primera historia que leyó. El aire estaba cargado de una sensación de peligro inminente, como si el propio pantano estuviera esperando para devorar a cualquier intruso temerario. Lucas dudó por un momento, preguntándose si estaba a punto de cometer un grave error al adentrarse en aquel lugar prohibido. Pero la curiosidad y el deseo de conocer la verdad lo impulsaron hacia adelante.
Con cada paso que daba, el suelo se volvía más fangoso y resbaladizo, como si el pantano mismo intentara retenerlo. Lucas avanzaba con cautela, consciente de que cada decisión podría ser la última que tomara. De repente, un sonido gutural resonó en la oscuridad, haciéndole helar la sangre en las venas. ¿Era solo su imaginación, o había algo acechando entre los árboles? Decidió no darse por vencido y continuó avanzando, su determinación alimentada por una mezcla de valentía y locura. Finalmente, llegó a una pequeña isla en el centro del pantano, donde una figura oscura se alzaba en la distancia. Con el corazón en la garganta, Lucas se acercó lentamente, temiendo a lo que podría encontrar. Cuando finalmente llegó lo suficientemente cerca, descubrió que la figura no era más que un viejo árbol retorcido por los años. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, pero su tranquilidad fue efímera. Justo cuando se disponía a regresar a la seguridad de su cabaña, una mano fría y huesuda emergió del pantano, agarrándolo con fuerza y arrastrándolo hacia las oscuras profundidades. Lucas gritó de terror, luchando por liberarse del agarre implacable que lo arrastraba hacia su destino incierto. Pero cuanto más luchaba, más se hundía en el fango oscuro, hasta que finalmente desapareció por completo, dejando solo el eco de sus gritos perdidos en la noche. La verdad detrás de las historias de terror que había escuchado seguía siendo un misterio, enterrado en las profundidades del pantano y en las páginas del libro encantado. Y mientras la tormenta rugía sobre el paisaje desolado, el bosque guardaba sus secretos oscuros, esperando a que otro intrépido aventurero se atreviera a desafiar su poder. Mientras Lucas se adentraba en las profundidades de la noche, su mente se convirtió en un torbellino de dudas y temores. Cada sonido de la tormenta resonaba como un eco de las historias que había leído, alimentando su imaginación con imágenes de terror y desesperación. Lucas gritó de terror, luchando por liberarse del agarre implacable que lo arrastraba hacia su destino incierto. Pero cuanto más luchaba, más se hundía en el fango oscuro, hasta que finalmente desapareció por completo, dejando solo el eco de sus gritos perdidos en la noche. La verdad detrás de las historias de terror que había escuchado seguía siendo un misterio, enterrado en las profundidades del pantano y en las páginas del libro encantado. Y mientras la tormenta rugía sobre el paisaje desolado, el bosque guardaba sus secretos oscuros, esperando a que otro intrépido aventurero se atreviera a desafiar su poder.